Amén. Muchas gracias, mi hermana Lideni, por esa bienvenida. Gracias a todos los que ya están conectados y listos para escuchar el mensaje de esta noche. Sea Dios el que nos utilice y nos permita compartir parte de las experiencias que uno ha vivido y también pues parte del conocimiento adquirido al momento de estudiar pues estos seminarios. Uno es el que más aprende, el que sale más enriquecido de esto y espero poder compartir eso que yo he aprendido con todos ustedes. Antes de comenzar, voy a hacer una pequeña oración, así que les invito que ahí donde están me acompañen para poder encomendar estos seminarios en las manos del Señor. Querido Dios y Padre bueno, agradecido estamos contigo por tu bendición, porque cada día manifiestas tu amor con nosotros. En este momento, Señor, pedimos tu dirección para que todo lo que vayamos a hablar en esta noche, Señor, sea de bendición para cada uno de los ministerios infantiles, Señor, de las diversas iglesias que están conectadas, y así de aquellos que muy pronto también podrán escuchar la transmisión que será compartida en redes sociales. Que tu bendición nos alcance y nos permita poder tener un ministerio de crecimiento, de fe y de poder, que nos ayude a todos a estar listos para tu segunda venida. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora sin más vamos a comenzar, pero antes de ello me gustaría compartir con ustedes la presentación esta noche. Ahora sí. Escriben las reacciones para ver si ustedes logran ver la presentación y así poder. Se puede ver. Listo, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces. El primer taller que vamos a ver esta noche trae como título Guiando los niños a Jesús. Y es que, como nos compartía la hermana Nayensi el día de ayer, esta es una misión delegada a cada uno de nosotros. Hoy vamos a aprender esos principios que necesitamos para poder cumplir con esta gran misión y un poco más acerca de la labor que tienen los líderes y maestros del ministerio infantil, incluyendo también aquí a los padres que no dejan de ser responsables y colaboradores en esta gran labor, guiando a los niños a Jesús. Y es que para la pregunta clave que vamos a tratar de responder en esta noche es la siguiente. ¿Cómo tener conversaciones persona a persona acerca de la fe? Refiriéndonos a los niños. Y es que el objetivo primordial que tenemos nosotros en la iglesia, tanto los padres, líderes infantiles o los maestros, es guiar a los niños a la salvación y al gozo de Jesús. Y eso creo que todos los que estamos aquí lo tenemos muy claro. Pero como toda labor, como toda misión o como toda tarea que se debe cumplir, hay obstáculos. ¿Cuál es el obstáculo que presenta en la actualidad el ministerio infantil? Resulta ser que la mayoría de las capacitaciones orientadas a evangelismo están diseñados para el evangelismo de adultos. Y nosotros lo podemos ver en la iglesia. Es muy fácil encontrar una capacitación para discipular, para traer más almas a los pies, pero si nos fijamos, todo esto va orientado al ministerio personal, al ministerio de la mujer, y es un poquito más fácil cuando hablamos de adultos, porque hay más material del cual nosotros podemos disponer. No digo que esto sea malo, al contrario, es muy productivo, pero cabe recalcar que es una necesidad la que tenemos y es orientar este material evangelístico. ¿Para qué? Para los niños, para los más pequeños de la iglesia, que muchas veces los dejamos así como un poquito relegados porque creemos que evangelismo no se relaciona con niños. Y claro que tiene mucha relación. De hecho, en esta noche vamos a ver cuál es la importancia que tiene esta gran labor en los niños y cómo debería ser un enfoque prioritario en cada una de nuestras iglesias. Es por ello que surge una necesidad, y no solo en la iglesia, sino la necesidad que tienen los líderes infantiles de nuestros ministerios. Y es que ellos deben de usar un lenguaje adaptado con los términos y expresiones que sean apropiados para los niños. Porque muchas veces estamos dando campañas o seminarios para niños que no están adecuados para la comprensión de ellos. Y esa es la gran necesidad que tenemos nosotros en nuestra iglesia. Quizás a veces no le damos la importancia porque no nos hemos dado cuenta de que el alimento que estamos llevando a nuestros pequeños no está siendo recibido correctamente, ¿verdad? Por eso,
Hoy vamos a hablar o vamos a ver cómo podemos nosotros solventar esta necesidad en nuestra iglesia. Antes de ello, me gustaría compartir con ustedes una historia sobre Dwight Moody. Este era un evangelista muy dedicado en su labor. En cierta ocasión, después de tener un servicio en la iglesia, alguien se le acercó y le preguntó a Moody, ¿acaso hubieron conversos en esta noche? ¿Alguien se habrá convertido? ¿Alguien habrá aceptado el mensaje de esta noche? A lo que Moody respondió, sí, fueron 3,5 personas las que se convirtieron en esta noche. Ah, dice el amigo, fueron 3 adultos y un niño, porque 3,5. No, le dice, fueron 3 niños y un adulto. El amigo quedó un poco anonadado con la respuesta de Moody, no entendía por qué eran 3,5 y eran 3 niños y un adulto. A lo que entonces Moody le contesta para poder quitarle la duda y le dice, cuando un adulto se convierte, solo tiene la mitad de su vida para servir al Señor y hacer su voluntad. Pero cuando un niño se convierte, él tiene toda una vida para poder servir al Señor y hacer su voluntad. Esta historia nos muestra la importancia de mejorar y fortalecer el evangelismo de los niños en nuestra iglesia y cómo nosotros como líderes debemos de trabajar para ello. Claro, es una realidad que es una tarea bastante difícil y es una carga que requiere de bastante preparación. Pero debemos recordar que esta misión fue dada a nosotros por Dios. Él nos delegó este maravilloso privilegio de poder trabajar con los más pequeños de su grey. Y no deberíamos menospreciarla, sino más bien darle la importancia que ésta tiene para el crecimiento del pueblo de Dios. Ahora bien, de acuerdo a Moody, dice que es mejor la conversión de un niño que de un adulto, pero estadísticamente hemos comprobado que realmente el evangelismo en los niños trae mayor frutos que el evangelismo en los adultos. George Barna hizo un estudio en cierta ocasión donde él quería comprobar cuál era la posibilidad de que la gente aceptara a Jesús de acuerdo a sus edades. Y los resultados de esta investigación dijeron que el 32% de personas que aceptan a Jesús con mayor facilidad son de las edades de 5 a 12 años, o sea, los más pequeños. Cuando la persona tiene de entre los 13 a los 18 años, hay un 4% de probabilidad de que esta persona pueda aceptar a Jesús. Y cuando las personas tienen de entre 19 a más años, apenas hay un 6% de probabilidad de que ellos puedan aceptar a Jesús. Estas cifras nos muestran que desde más pequeños es donde hay la mayor probabilidad de que ellos acepten a Jesús. Entonces es donde nosotros más deberíamos bombardear a nuestros niños en esas edades para que puedan conocer el Evangelio. Y es que la Biblia no está alejada de este estudio. De hecho, hay un texto en Hechos 2:39, si usted tiene su Biblia ahí cerca, le invito a que busque el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 39, dice lo siguiente, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. En esta ocasión, Pedro hace referencia a que la promesa es para ustedes y para sus hijos. La palabra hijos, o sea, tecno, que se utiliza en el hebreo en este texto, hace referencia a la palabra niño, o sea, hijo o hija. Esto significa que Pablo está haciendo referencia de que la promesa de la salvación a la que Dios nos ha llamado no solo está disponible para los adultos, también está disponible para todos los niños, sin excepciones. Más adelante, Pablo en Romanos 10:9 nos dice cuál es ese requisito que nosotros necesitamos para poder recibir la salvación. Dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí no hace acepción de personas por edades, por sexo, por raza. Al contrario, dice, si usted cree en Jesús
como el Hijo de Dios que murió y resucitó por sus pecados, entonces usted será acreedor de la salvación y nos podrá permitir participar de este maravilloso don, que es un don dado por Dios. Encontramos una cita en el libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 355, que refuerza un poco esta teoría. Dice así: los niños de 8, 10 y 12 años tienen ya bastante edad para que se les hable de la religión personal. Y es triste ver muchas veces, incluso dentro de nuestra iglesia, como muchos padres hacen el siguiente comentario. Y creo que muchos de los que estamos aquí lo hemos escuchado. Cuando uno se acerca para decirle que el niño está interesado en el bautismo y buscando la aprobación del padre, muchas respuestas que nosotros escuchamos con frecuencia es: sí, está bien, yo no me opongo a que se bautice, pero mejor que sea cuando tenga mayor edad y él pueda decidir por sí mismo. Y vean, todo lo que hemos estudiado en este momento nos dice que desde niños ellos pueden tomar la decisión de acercarse a Jesús y aceptarlo como su Salvador. Si nosotros seguimos leyendo la cita de Testimonios para la Iglesia en el tomo 1, el espíritu de profecía nos dice que no debemos escatimar o no debemos posponer esa decisión cuando los niños tengan mayor edad. Porque si nosotros los instruimos y los guiamos correctamente, ellos podrán tomar la decisión de hacer de Jesús su Salvador. Eso significa que no debemos limitar a los niños. No porque sean pequeños, porque solo tenga 7, 8 años, él no pueda llegar al camino de la salvación por decisión propia. Eso va a depender de cuánto usted lo instruya y lo guíe por ese camino. Ahora, muchas veces cuando hablamos acerca de la fe y los niños, encontramos un poquito complicado, ¿verdad? Y por eso muchos se cierran a la idea de decir, no, es que está muy pequeño, no puede tomar esa decisión. Y eso es porque no nos han enseñado a poder tratar este tema. Y es por eso que hoy vamos a hablar de 4 puntos para tratar asuntos de fe con los niños más pequeños. Y esto va orientado a usted como líder, maestro, como padre o como a veces ese padre espiritual para su sobrino, para algún amigo de la iglesia que está pequeño. A veces nosotros nos toca esa labor, ¿verdad? Así que tomemos en consideración estos puntos. Número 1, y a veces cometemos ese gran error por el miedo, por la incertidumbre de decir está muy pequeño y no me va a entender. Dice, no delegue a alguien más calificado. Y es que a veces consideramos que nosotros no estamos calificados para enseñarle al niño o ayudarle a tomar una decisión de poder tener fe en Cristo Jesús o de poder desarrollar esa fe en su vida. Y decimos, mejor que lo haga el pastor. Vamos a decirle al pastor que vaya a visitar esta familia para que ayude al niño y que los papás se convenzan. No, no delegue a alguien más capacitado. Usted como cristiano tiene la total capacidad para instruir al niño. No necesitamos darle mucha teoría, mucho texto, sino que con ejemplos más cercanos, como por ejemplo, usted puede compartir las alegrías que usted ha tenido en su vida cristiana. Cómo a través de haber aceptado a Jesús, usted ha sentido gozo, ha sentido paz, cómo la vida del cristiano, que debe estar llena de gozo, cómo se manifiesta en la vida real. Todo eso usted lo puede compartir con el niño sin necesidad de tener un título en teología, en educación, ni en nada por el estilo. Así que no permita que alguien más le quite esa labor que usted puede hacer. Número 2, no le dé al niño mucha teología. Y es que cabe recalcar que cuando hacemos evangelismo con los adultos, es normal decirle la fe de Jesús, 28 doctrinas, estudiemos Daniel, estudiemos Apocalipsis, pero estamos hablando de personas con alta capacidad de comprensión y tienen un mayor cantidad de vocabulario y lenguaje, conceptos ya adquiridos. Pero cuando hablamos de niños, no podemos introducirnos tanto a la teología. ¿Por qué? Porque hay conceptos que ellos todavía no manejan. Por lo tanto, es mejor usar palabras más cercanas a ellos. Lo primordial, como les decía, es utilice su testimonio personal. Como usted
ha encontrado la felicidad al seguir los pies de Jesús. Cómo Jesús se manifiesta en su vida como su amigo en las cosas más pequeñas. Cuando tengo miedo, me da paz. Cuando tengo algún problema, oro a Él y Jesús me contesta la oración. Son cosas que el niño puede comprender con mayor facilidad que empezar a darle un estudio de la Biblia con cita tras cita, porque estamos hablando de los niños, los más pequeños. Número 3 es que podemos describir nuestro propio camino de fe, cómo nosotros hemos encontrado o crecido durante el camino, los momentos que hemos tenido temor de que realmente Dios no me escuche, o cómo a veces pues las dificultades son más grandes y dudamos de que Dios pueda hacer algo en nuestro favor y al final Dios obra un milagro. Eso le ayudará y tendrá un mayor impacto en la vida del niño que cualquier otro tipo de estudio. Y el número 4 que yo resaltaría algo muy importante y que a veces tomamos a la ligera. Y es que antes que nada, nosotros siempre debemos estar preparados para decir las palabras adecuadas cuando se presente una ocasión. Y es que si yo preguntara ahorita, y creo que la mayoría, porque personalmente, hasta después de haber estudiado este tema, yo no había preparado o no había pensado en algo como eso. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos ya formado o formulado algún tipo de discurso para darle a un niño que nos pregunte, ¿y usted por qué se hizo adventista? ¿O usted por qué va a la iglesia adventista? Como son niños, creemos que una palabra tan fácil como decir, porque es la iglesia verdadera. Pero el niño no entiende que es una iglesia verdadera con tantas iglesias que hay en la actualidad y muchas veces en la casa uno es de una religión, otro el primo es de otra religión, el tío es de otra religión y está dotado de tantas religiones que un concepto como iglesia verdadera, un niño no lo maneja. ¿Con cuánta frecuencia nosotros nos hemos preparado para poder orientar al niño en algo como eso? En decirle, ¿por qué soy adventista? ¿Por qué yo decidí aceptar a Jesús como mi Salvador? ¿Cómo conoce a Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Alguna vez nos hemos preparado para contestar esas preguntas a un niño? Y si no lo hemos hecho, desde ya debemos empezar a prepararnos para ello, porque nosotros estamos trabajando con niños, el Ministerio Infantil, y por lo tanto debemos estar listos, no debemos desperdiciar estas oportunidades, porque quizá ese momento que usted dejó pasar, el niño va a perder una oportunidad de poder acercarse a Jesús. Y quizás más adelante ya no haya otra oportunidad, las probabilidades son mínimas. Entonces, desde que están pequeños y la curiosidad los invade a ellos, nosotros debemos estar listos para dar respuesta a estas inquietudes de los niños. Ahora bien, la comunicación con los niños es un poco complicado, como le digo, porque siempre debemos nosotros buscar ese medio o esa palabra adecuada de manera que él nos entienda. En cierta ocasión, a un joven le preguntaron por qué él era un excelente jugador, era un jugador de fútbol, y le preguntaron cómo había hecho para convertirse en el mejor jugador de su equipo. Este joven comenzó a hablar y hablar y hablar y a contar tantas cosas, y la persona que le había preguntado no entendió nada de lo que le dijo, porque tampoco estaba tan empapado del tema. Simplemente quería saber cómo él había logrado alcanzar tanto éxito. Y él habló por tanto tiempo, pero al final la persona quedó con la misma duda. Yo no sé cómo es que esta persona logró ser un gran jugador. Y es que a veces la mucha palabra llena poco al niño. Así que vamos a ver 4 dinámicas que nos van a permitir a nosotros poder tener una mejor comunicación con los más pequeños de nuestra iglesia. Número 1, lo que hemos venido diciendo. Los términos y el lenguaje deben ser concretos y debemos evitar el lenguaje abstracto. Los niños a temprana edad, ellos comienzan a aprender el lenguaje, comienzan a aprender a expresarse, su vocabulario es limitado. Por eso nosotros debemos utilizar palabras específicas que ellos conocen o manejan a esa edad. No podemos venirle a hablar a un niño, por ejemplo, a una corta edad, ¿verdad? Temas como la resurrección, cuando a veces el tema de la muerte ellos todavía no lo comprenden bien,
¿verdad? Quizás el término resurrección no sea el más adecuado. Podemos decir, bueno, estaba muerto y volvió a la vida. Yo quizás lo comprenda de una mejor manera. O como decimos nosotros a veces, es que todos somos pecadores, pero el niño no comprende la palabra pecador. Pero si decimos, es que todos muchas veces hacemos cosas malas o tomamos malas decisiones o no hacemos lo correcto o desobedecemos, son maneras en que el niño puede entender más que esos términos que ellos todavía no llegan a esa comprensión. Debemos tratar de utilizar un lenguaje más concreto y no abstracto, ¿verdad? Número dos, o sea, el lenguaje tiene que ser sencillo, lo más sencillo y disminuzado que usted puede, como un bebé. Cuando usted le empieza a dar comida, él no comienza comiendo tortilla frita, que comida sólida, sino que comienza con lo más blandito, sopitas, y luego las comidas más blandas como el arroz, las verduritas cocidas, así. El niño hay que hablarle de esa manera, lo más simple posible. Número dos, debemos tomar en cuenta que los niños son de diferentes niveles de desarrollo y no estamos hablando solo de edades. Aquí debemos tomar en cuenta los factores externos y me dirán, ¿y qué son los factores externos? Los factores externos son todos aquellos que condicionan al niño y que lo afectan de manera directa o indirecta. Por ejemplo, los padres de familia. No todos los niños, sus padres van a la iglesia. No a todos los niños en casa les hablan de Dios. Y nosotros vamos a ver en muchas ocasiones diferencia al momento de dar una clase, por ejemplo, de primarios, cuando le decimos a los niños, vamos a orar. Y usted ve que hay un niño que cuando oramos queda con los ojos abiertos, o no junta las manitas, o no hace silencio, sino que está molestando al otro. Y nosotros decimos, es que ese niño es tremendo, es que ese niño es irreverente, es que ese niño no tiene respeto por las cosas de Dios. No, mi amigo, mi amiga. No es que el niño no sea reverente, no es que el niño sea irrespetuoso, simplemente el niño no entiende lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque quizás en casa mamá y papá no oran con él. Quizás él nunca en su vida había orado hasta el momento que llegó a la clase de niños. Por lo tanto, el niño todavía no comprende cuál es la reverencia que se debe tener en ese momento. Y es ahí donde uno debe prestar atención, porque si el niño no lo sabe, hay que enseñarle, hay que instruirle, decirle, explicarle, mire, el momento de la oración es un momento donde vamos a hablar con Dios, hay que tener reverencia. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con nuestro creador, porque como cuando hablamos con mamá y papá, hay que ser bien portados, hablar adecuadamente, explicarle al niño, porque quizás él en su hogar no recibe esa misma formación que otros niños que sí tenemos en el aula, que mamá y papá oran con ellos, le han enseñado la reverencia en la iglesia, etcétera. Por eso no debemos etiquetar ni catalogar a los niños solo por eso, porque a veces creemos que ellos no se comportan, pero quizás ellos todavía no han aprendido la reverencia de estar en la presencia de Dios. ¿Qué otro factor puede afectar, verdad, a nuestros niños? La familia y su entorno social, la educación que ellos han recibido, a pesar de que todos estén en la escuela, no todos van a la misma escuela, no todos reciben la misma formación, por lo tanto, no podemos exigir el mismo crecimiento en los niños o la misma adaptación de los niños en nuestras aulas, porque son de entornos diferentes. Es por eso donde nosotros debemos ser observadores y ver cuáles de esos niños necesitan mayor atención y dedicación y mayor formación en los principios de la iglesia. Creo que es a los que a veces decimos, bueno, en la cuestión del magisterio, como que a los niños que los adoptamos o los consentimos más, porque requieren un cuidado especial debido a la familia de la que vienen. Uno de los ejemplos claros, al hablar de Dios, nosotros decimos, Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Y queremos que la reacción del niño sea, si es mi padre, me ama, me quiere, me cuida, me protege. Pero ¿qué pasa si nosotros utilizamos ese término de decir Dios nuestro Padre con un niño que viene de un hogar donde sufre violencia familiar, ya sea de parte del papá o de la mamá? Al escuchar que Dios es su Padre, él no va a sentir ese gozo. ¿Por qué? Porque para él un padre es alguien que maltrata, que golpea, que daña, que lastima.
Y entonces la reacción del niño no va a ser igual, o sea, él va a decir, ah, Dios, un padre, no es algo que me agrade mucho por la experiencia que él ha vivido en casa. Entonces nosotros debemos considerar al momento de enseñar a nuestros niños todos esos factores, tratar de indagar en esos de la vida de nuestros niños. Los niños son personas que hablan bastante. De hecho, cuando yo estoy dando clases, ¿verdad? Y no solo en la clase de Biblia, sino que también en la clase de sociales, se habla mucho acerca de la familia, los tipos de familia. Y esos momentos se abren tanto para que el niño diga, ah, profe, mi familia es así, 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 o mi familia es esto y esto. Y es cuando estamos hablando, que la familia debe ser un lugar que protege a los niños porque es un lugar donde tienen derechos y los papás tienen deberes. Pero ¿qué pasa con el niño donde su papá, su mamá no cumple esa función protectora y de cuidado? Entonces, cuando hablamos de estos temas, se presta para que el niño pueda expresar y hacer sentir cómo realmente percibe esos temas él. Y entonces, cuando nosotros prestamos atención, entonces podremos llegar a entender de qué manera hablarle al niño para que entienda que Dios lo ama, Dios quiere salvarlo y que Dios puede ser un amigo. Número 3, las historias e imágenes. Y es que con los niños es más fácil cuando hablamos por historias. Por eso, en nuestro ministerio, la mayoría de las clases van orientadas a desarrollar una historia cada sábado o entre más sábados de acuerdo al objetivo de la lección, porque los niños aprenden más fácil cuando lo relacionan con una historia o las imágenes. A veces queremos que el niño solo lea la Biblia. Yo tengo una hermana que ella dice que le gusta leer libros si vienen ilustrados, porque si no vienen ilustrados le parecen aburridos. Imagínense a un niño que usted que lo quiera poner a leer solo la Biblia, donde solo hay letras. Para él no va a ser interesante, no va a ser algo que le llame la atención. Debemos de tratar de captar el interés de los más pequeños, ya sea por imágenes, recortes o que él se relacione de manera más activa con el contenido que le estamos dando, con el tema o la enseñanza que estamos tratando de llevar a este niño. Recordemos que Jesús utilizó esto mismo cuando en su ministerio. Él contaba historias a los adultos, historias relacionadas a su entorno, su contexto, de manera que toda su audiencia pudiera entenderlo. Si estaba hablando y la audiencia eran pastores de ovejas, utilizaba la metáfora del pastor. Si estaba hablando y su audiencia eran los sabios, los rabinos, utilizaba la palabra de Dios como referencia. Él trataba de que todos los que lo estaban escuchando pudieran comprender el mensaje y no necesariamente daba el mensaje concreto, sino a través de una historia. Ellos de esa manera captaban la enseñanza y podían poner en práctica o sea, más fácil a través de una historia que si Jesús hubiera dado así como que los principios básicos de la vida cristiana solo como un contenido. De la misma manera con los niños debemos de buscar esa creatividad de manera que le interese. Muchas veces un tema puede darse si nosotros comenzamos a contar. Había una vez un personaje y ellos desde que escuchan había una vez empiezan a interesarse para ver qué personaje es, cómo era y tratar de imaginárselo. Y si uso de imágenes no digamos, ellos desde que lo ven dicen, "Oh", a veces hasta dicen, ay, se parece al fulano, se parece y empiezan a llamarles la atención lo que usted como maestro le va a enseñar porque es de una manera más atractiva. Siempre y cuando busquemos y adaptarlo al contexto de el niño. Recordemos que eso es lo que no debemos olvidar. Incluso en las historias, utilizar vocabulario que el niño no conoce, entonces la historia perdería también su efecto, porque el niño no estaría comprendiendo qué es la enseñanza que usted quiere. Y por último, ¿verdad? Y es que nosotros debemos cuidar los detalles. Y es que muchas veces contando una historia, y creo que nos ha pasado, nosotros tenemos experiencias a veces en nuestros púlpitos, un hermano está predicando, o yo no sé si nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, a mí, quizás me ha pasado en más de alguna ocasión, que estamos contando una historia y en lo que estamos contando la historia se nos olvidó para qué o por qué yo estaba contando esa historia. Lo mismo con los niños. Para ellos es muy fácil distraerse con un pequeño detalle. Por ejemplo,
El caso de un joven que quiere enseñar a los niños cómo Jesús le ha ayudado en su vida. Y les cuenta a los niños cómo Jesús le ha ayudado en su vida a través de su experiencia en el fútbol. Y les quiere contar, ¿verdad? Cómo él se hizo amigo de Jesús por medio de el equipo de fútbol. Pero él comienza a contar la historia, haciéndole referencia a los niños que desde muy pequeño le gusta el fútbol. La mayoría de los niños que les gusta el fútbol también se van a interesar por la historia desde el momento que menciona fútbol. Pero ¿qué pasa con los niños que no les gusta el fútbol? Pues a ellos no les va a interesar la historia que esté contando este joven. Así que para poderles llamar la atención, el joven va a decir, pero desafortunadamente, dice el joven, yo no era un buen jugador. Así que cuando íbamos a jugar, nadie me elegía a mí para estar en su equipo. Ahora, los niños que no les gustan el fútbol, en más de alguna ocasión jugando en un grupo con amigos, se sintieron excluidos porque quizás no tenían la habilidad o el mismo tema de conversación con los demás. Entonces, aunque no les interese el fútbol, les va a interesar la historia porque se sienten identificados con el joven, porque ellos tampoco los han seleccionado en algún momento a jugar con sus amigos. Hay que buscar la manera de contar las historias o dar los temas de manera que el niño le llame la atención, ¿verdad? Pero para ello debemos prestar atención a las palabras claves y las necesidades que tienen nuestros niños. Ahora, como es un desafío muy grande, nosotros necesitamos tener ciertos puntos de partida. Cada vez que nosotros queramos hablar con los niños, queramos entablar un mensaje importante para ellos, debemos tomar en cuenta que previo a eso, debemos escuchar activamente y atentamente cómo se expresan los niños con los demás, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la misma. Porque muchas veces en el salón de clases, en el aula, en la escuela sabática, es muy difícil poder comprender o poder conocer abiertamente a cada uno de los niños, porque es un entorno muy cerrado y muy limitado a las actividades que hacemos. Es por ello que usted como maestro debe estar atento a los niños, no solo dentro del aula donde les da la lección, sino que también en el resto del culto divino en escuela sabática, cuando llega, cómo saluda a los hermanos, qué expresiones utiliza para referirse a las personas o para hablar con ellas, cómo él introduce un tema. ¿Verdad? Con frecuencia los niños llegan y desde que llegan le dice, profe, quiero contarle que esto, y ellos empiezan a introducir algún tema de interés. Entonces nosotros podemos conocer qué cosas le llaman la atención al niño o qué cosas son de interés para él. Si nosotros prestamos atención de manera activa y atenta a cada uno de esos detalles de nuestros niños. La labor no se limita solo al salón, al aula donde usted parte su lección, sino que en todos los aspectos de la vida que usted pueda tener cercanía con el niño. Una de las recomendaciones muy importantes para cada uno de nosotros como maestros es que aparte de la labor que hacemos en la iglesia, nosotros también dediquemos, como dice, esa mía extra. Por ejemplo, acercarnos a los padres de familia, tratar de conocerlos, hacer llamadas constantes a nuestros niños o hacer otro tipo de actividades recreativas que no se limiten a el aula o el salón de la iglesia, sino que donde podamos ver cómo ellos se desarrollan, cómo se expresan, y entonces nosotros vamos a ver una persona no diferente al salón, sino que vamos a ver una faceta nueva del niño que quizás en un salón no podemos encontrar o no podemos conocer. Así que no nos limitemos solo al momento donde le damos la lección, sino que vayamos un poquito más allá. Tratemos de acercarnos más a la vida de nuestros pequeños. Pero claro está, compartir tu historia siempre tendrá mayor impacto al motivar al niño a entablar una relación con Jesús. Como en cualquier otra faceta del evangelismo, la mejor parte o lo que tiene mayor impacto es cuando compartimos nuestra experiencia.
Y es fácil ver cómo, por ejemplo, en grandes campañas, mucha gente son conmovidas por los testimonios de otras personas que llegaron a los pies de Jesús a través de circunstancias tan difíciles o a veces cosas que nosotros creemos que son imposibles, pero cuando ellos comparten estas experiencias, corazones son conmovidos, igual con los niños. Cuando usted comparte su experiencia vívida con Cristo Jesús, el niño, eso tendrá un mayor impacto en su vida que cualquier otro versículo, que cualquier otra lección de escuela sabática que usted pueda contarle a él. ¿Por qué? Porque es algo más cercano. Eso requiere que nosotros vivamos un cristianismo real como maestros. No podemos enseñarles a ellos algo que nosotros no vivimos. No podemos enseñarles de la fe en Jesús si nosotros no tenemos fe en Jesús. No podemos enseñarle que Jesús es nuestro amigo si Jesús no es mi amigo en realidad. Si yo no confío en Él, si yo no deposito mis problemas en Él, no le puedo enseñar al niño que Él también deposite esos problemas en Jesús. Debe ser, por eso, nuestro testimonio, nuestras vivencias, lo que marquen la vida de los niños. Al momento de contar nuestras experiencias con los niños, tomemos en cuenta los siguientes aspectos, tomando como referencia el ejemplo de Pablo. Si nosotros estudiamos la historia de Pablo cuando habló con el rey Agripa, si nosotros mencionamos mucho el final de esta historia, que es, por poco me persuades para ser cristiano. Pero, ¿qué fue lo que tuvo mayor impacto en el sermón que Pablo le da al rey Agripa? Es que este sermón, parte de ser algo teológico, es un testimonio de su vida personal. ¿Y cómo dividió o cómo construyó Pablo ese testimonio para que tuviera gran impacto? Es la manera en la que nosotros también podemos impactar a los demás con nuestro testimonio. Son 3 aspectos muy sencillos. El primero es AC, y no es antes de Cristo, es antes de ser cristiano. El segundo es la cruz. Y el último, DC, que es después de ser cristiano. Número 1, al desarrollar usted su testimonio, debe tomar en cuenta en primer lugar cómo era su vida antes de ser cristiano. ¿Cómo era usted antes de conocer el mensaje? ¿Cómo era usted antes de conocer a Jesús? ¿Cómo era su vida? ¿Qué problemas o qué cosas pasaban en su vida antes de ser cristiano? Esto le da un panorama al niño de saber qué es lo que pasa cuando nosotros no tenemos a Jesús en nuestra vida. Después de ello, usted puede resaltar la cruz. ¿A qué nos referimos con la cruz? Es la parte de la conversión. ¿Qué lo motivó a usted a seguir a Jesús? ¿Qué suceso, qué acontecimiento de la vida lo motivó a usted para llegar a los pies de Jesús e invitar a Jesús para que sea el Salvador de su vida? Y por último, ¿qué ocurrió en su vida después de que decidió llegar a los pies de Jesús y aceptarlo como un Salvador? ¿Qué cambios? Aquí estamos hablando de la transformación que hay en su vida. Y es que no podemos decir ser cristianos seguidores de Jesús si nuestra vida sigue igual a antes de que lo conociéramos. Por eso, parte de nuestro testimonio hace referencia a qué cambió en mi vida. ¿Qué hago diferente ahora? ¿Cómo actúo ahora? ¿Qué es diferente a antes de ser un cristiano? De esa manera podemos llegar a impactar los corazones de nuestros pequeños. Pero sin olvidar que el evangelismo debe tener 4 componentes muy importantes. Cuando nosotros hablemos de evangelismo con nuestros niños, debemos tener 4 componentes. Dios, nosotros, Cristo, tú y yo. ¿Y a qué se refiere cada uno de ellos? Dios, en primer lugar, debemos hacerle entender al niño que Dios es un Dios santo, amante y es justo. ¿Y cómo lo hacemos? También a través de la palabra de Dios. Levítico 19:2 dice, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Dios es santo. También dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto hace referencia a que Dios es un Dios amante. Dice Isaías 61:8 también, porque yo Jehová soy Dios amante del derecho y aborrecedor de latrocinio para
para holocausto. Habla acerca de que de la justicia de Dios, como Él es amante del derecho, de la justicia, Él es un Dios justo. Ahora, cuando hace referencia a esto, significa que cuando nosotros presentemos el mensaje o el evangelio a los niños, debemos hacer recalcar las características de Dios, presentarle al Dios con sus características. Dios es santo, Dios es amante, Dios es justo, Dios es creador y hay muchas más que nosotros podríamos sacar en la Biblia. Ahora, el evangelio también hay que mostrar el nosotros. ¿A qué nos referimos con nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Cuál es la condición en la que vivimos los seres humanos? Dice Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y han sido destituidos de la gracia de Dios. Todos somos pecadores delante de Dios y el niño debe comprender esta parte. En la actualidad yo estoy llevando un estudio de la fe de Jesús con parte de mi clase y cuando partimos a una pregunta que decía, ¿cuál es la condición de todos los seres humanos delante de Dios? Y tocábamos este versículo, los niños no entendían por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gracia de Dios. Y ellos me decían, pero ¿cuál es la respuesta? No entendemos cuál es la condición de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Hay que explicarle a los niños, por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores delante de Dios, todos hacemos cosas malas. No hay una persona que diga, yo nunca he hecho algo malo en mi vida, y empezar a desarrollarles y que ellos entiendan, nuestra vida está llena de pecado. Y es la condición que nosotros tenemos. Dice Romanos 6:25, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es la consecuencia de mantenernos en esa condición de pecado? Que vamos a morir, porque la paga del pecado que es muerte. Y quizá nosotros, pero qué trágico enseñarle al niño. No, no es trágico, es la realidad que el niño debe comprender. ¿Para qué? Para llegar al siguiente punto, que es Cristo Jesús. Cuando yo le enseño al niño que Dios es un Dios santo, Dios es un Dios amante y justo, y que nosotros estamos en una condición de pecado, podríamos decir, pero si Dios nos ama, ¿por qué vamos a morir? Entonces llegamos a la parte de Cristo. Ah, porque Cristo se hizo hombre, vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros, aunque Él nunca cometió pecado, murió para darnos la salvación. Y entonces el niño dice, o sea, yo estoy condenado, vamos a morir porque somos pecadores, pero tengo a alguien que me va a ayudar, tengo a alguien que ya hizo algo por mí. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y entonces llegamos al tú y yo. ¿Qué pasa con la vida del niño? ¿Qué pasa con la vida del niño una vez que entiende el carácter de Dios, una vez que entiende la condición de la raza humana y una vez que entiende el sacrificio que hizo Cristo Jesús? Entonces, el objetivo de todo esto es que el niño acepte la salvación. El deber es, como ya nos damos cuenta, somos pecadores, pero que Cristo hizo algo para salvarnos. ¿Y qué debo hacer yo? Aceptar esa salvación. ¿Y cómo la acepto? Como decía Romanos 10:9, pues si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó para salvación de nuestro pecado, me hace acreedor de la salvación. Y entonces formamos parte de la familia de Dios y nuestra vida es transformada. Ese es el proceso que nosotros debemos trazar en el evangelismo con los niños. Ese es el mensaje crucial que todas nuestras lecciones en nuestras aulas deben tener para los niños. El carácter de Dios, nuestra condición, el sacrificio de Cristo y la salvación que nosotros aceptamos por fe, por el sacrificio de Cristo Jesús. No hay otro mensaje. No hay otra lección. Y a veces ahondamos mucho en detalle de que se aprendan el nombre del personaje, que se aprendan la historia para que la puedan contar. No, la importancia de cada lección que usted dé en su aula, en el salón, debe llevar estas tres partes. Que ellos conozcan el carácter de Dios, que ellos conozcan la condición del ser humano, que ellos conozcan el sacrificio de Cristo Jesús, para que ellos puedan aceptar la salvación de Cristo Jesús. No hay más, aparte de esos cuatro componentes. Entonces, podemos hacer la pregunta, ¿cómo alcanzar al niño con eficacia? ¿Cómo puedo yo alcanzar al niño con eficacia? ¿Cuál es el método más efectivo para poder alcanzar al niño? Número 1, conecte positivamente el mundo del niño a Dios mediante experiencias sensoriales de los niños.
Es bonito dar la clase de ciencias naturales en primer grado, estos 2 años que me ha tocado dar primer grado, y poder enseñar, por ejemplo, el tema de las plantas. Y como uno siempre trata de relacionar cada tema con Dios y que ellos lleven un mensaje, entonces decirle a los niños, y bueno, las plantas, ¿quién las creó? ¿El ser humano? No, dicen ellos. Entonces, ¿quién las creó? Dios las creó. Y hacerles entender a él de manera concreta y con algo que ellos puedan vivir, que pueda conectarse con Dios, las plantas, algo que él ve que tiene en casa, que ve en el camino que en la escuela hay y que él pueda tocar y cuando él ve una planta diga, ah, esto Dios lo creó. Cuando ellos están comiendo y decirle, ¿y quién es el que provee el alimento? ¿Quién nos da la comida? ¿Quién creó las frutas? A Dios. Y cada vez que él se come una fruta decir, Dios creó esta manzana, Dios creó esta uva, Dios nos dio este alimento en la casa. Que ellos puedan experimentar a Dios en su vida de manera cotidiana. Vieran qué lindo es cuando los niños aprenden a conectarse con Dios hasta lo más mínimo. Hace poco me ocurrió algo con mis niños de primer grado y es que cada vez que nos vamos para poderlos entregar en el portón, hacemos una fila afuera del aula, una fila de niños, una fila de niñas, pero antes de salir del aula, nosotros siempre al iniciar una clase vamos a orar, al comenzar el día, la jornada. Al finalizar la jornada, vamos a orar también para decirle a Dios que nos lleve con bien a la casa y darle gracias a Dios por todo lo. Y resulta que en cierta ocasión yo estaba tan apurada, ya era la hora de salida, ya había sonado el timbre y los niños seguían en el aula, así que como que para apurar a aquellos que son un poquito más lentos o que se distraen mucho, cada niño que iba terminando su trabajo lo iba sacando y formando en la fila, formando en la fila afuera. Entonces los que iban quedando sentados se asustaban y decían, me van a dejar aquí en el aula y no me van a despachar hoy, así que se apuraban a trabajar. Pero en esa de que estoy sacando uno por uno que va terminando, uno de los niños me dice, profe, cuando va para afuera, no hemos orado. Y yo en la prisa le digo, sí, mi amor, vamos a orar cuando estemos todos en la fila. Y empiezo ya apurando a los niños, revisando, ayudándole a unos a guardar los libros, a guardar las cosas. Y resulta ser que salen todos, ya están las dos filas, niños y varones, y me voy adelante en el gusanito, como les digo yo, y agarro de la mano a los dos que están al frente y le digo, vámonos para el portón. Y en lo que vamos bajando la grada me dicen, profe, no hemos orado, y aquel alboroto, y todos empezaron a decirme, profe, no hemos orado, no hemos orado. Y dije yo, no, yo tengo que detenerme aquí, vamos a orar. ¿Por qué? Porque ellos están tan conectados, o sea, están tan acostumbrados que al iniciar el día tienen que hablar con Dios, al terminar el día tienen que hablar con Dios. Y entonces dije yo, me detuve ahí en la grada, cerramos los ojos y ahí oramos, y yo repitiendo después de mí. Y vean, qué maravilloso es ver cómo ellos, quizá para mí era algo irrelevante en el momento, mi prioridad era entregarlos a ellos y poder despachar a cada uno, pero para ellos la prioridad era otra. Porque cuando nosotros conectamos de manera positiva el mundo de los niños con Dios, créanme que esa conexión es bien difícil de romper. Y a veces uno como adulto pasa esas cosas desapercibido o no lo ve tan relevante, pero para él sí lo es, porque ya hizo una conexión. Por eso es importante mediar que en las cosas más prácticas de la vida del niño esté presente Dios. Dios creó la fruta que me estoy comiendo, Dios creó los animalitos, Dios creó las plantas. Y eso es algo que va a impactar, aunque para nosotros sea mínimo, pero en gran manera la vida de los niños. Número 2, comunicar claramente las verdades del amor de Dios. Usted no necesita darles un seminario para que ellos comprendan que Dios les ama. Con una frase que usted le diga, Dios le ama, él entiende que Dios tiene amor por ellos. Con que usted le diga, Dios le cuida, ellos van a comprender que Dios los va a cuidar y cuidar de que del peligro, aunque usted no le diga, Dios los va a cuidar de esto. Si usted solo le dice, Dios nos cuida o Dios nos protege, él comprende que en una situación de peligro, de miedo, Dios está con él, con palabras simples. Uno de los ejemplos más claros que nos dan a nosotros los maestros, principalmente en edades más pequeñas, es utilizar frases de 4 palabras. Dios me ama, Dios hizo las plantas, Dios me cuida. Algo sencillo,
no oraciones tan largas, no frases tan largas que ellos no puedan recordar o que aunque las repita, no comprende su significado. Pero con las frases más simples, 4 palabras, el niño comprende ese mensaje. El mensaje clave, el mensaje primordial que usted quiera darles a ellos. Y número 3, reforzar el mensaje activamente. Si usted hoy al niño le dijo, Dios le ama, pero como ya se lo dijo, ya no se lo va a volver a decir, eso no va a tener impacto en la vida de él. Los niños son niños que aprenden con la retroalimentación, seguirles recordando el siguiente sábado, retroalimentar la lección pasada. Muchas veces lo que hago yo, por ejemplo, en mi clase es decirle, ok, agarremos el libro y revisemos las lecciones anteriores para recordar cada historia que hemos visto. Y créanme que esto les ayuda a ellos a no olvidar los mensajes vistos en lecciones anteriores. Así que debemos reforzar el mensaje activamente. No deje de recordarles que Dios les ama. No deje de recordarles que Dios quiere ser su amigo. Porque aunque para nosotros sea aburrido, para Él le va a ayudar a mantenerlo presente en su mente y en su corazón. 4 estaciones del liderazgo que usted como líder debe conocer o debe manejar. Y esto es importante para el crecimiento de los niños. Número 1, primavera. ¿A qué hace referencia la primavera? Cuando hablamos de la primavera, hacemos referencia a las plantas, el crecimiento, nuevas flores, hojas verdes, lo mismo. La etapa de la primavera para un líder es cuando usted se enfoca en sembrar la semillita en el niño. Y sembrar una semilla, sembrar una planta, todos sabemos el proceso. Hay que cuidarla, hay que regarla, sacarla al sol, ponerle la sombra, y revisar qué animalitos nos estén comiendo, etcétera. Ese mismo cuidado nosotros debemos tener con los niños. Sembrar la semilla no significa solo hoy le voy a dar una lección y ya después ahí que vea el que hace porque yo le enseñé. No, hay que cuidar esa semillita que sembramos en él. Número 2, el verano. Los niños siempre participan voluntariamente en actividades que a ellos les parece divertida. Y eso es importante, porque cada actividad que usted desarrolle debe de captar y llamar la atención del niño. Algo que a él le alegre y que diga, yo quiero volver a hacer eso. Si no, el niño no va a querer participar en las actividades, las dinámicas de la iglesia. Sí, por eso el verano, porque el sol es cálido. Los niños siempre tratan de estar en un lugar donde se sienten queridos, donde se sienten cómodos, donde se sienten alegres, donde encuentran diversión. Y cuando nosotros no les proveemos esto a los niños, entonces ellos no van a querer ir a la iglesia, no van a querer ir a la lección de escuela sabática, porque les va a parecer aburrido, porque ahí nadie les habla, porque todos solo lo voltean a ver y ni siquiera lo saludan, pero cuando generamos un buen ambiente para el niño, donde él se pueda sentir cómodo, donde se pueda sentir, hay afecto hacia él y donde él pueda divertirse, ¿verdad? Entonces él va a querer volver y va a querer participar en cada una de las actividades. Número 3, el otoño. El otoño es una fase que muchos lo ven como dice, donde todo se seca, las hojas se caen, pero realmente el otoño no se refiere en sí a que se seque, a que el mensaje que usted ha plantado se va a secar y se va a perder. No, al contrario, el otoño es una etapa de cambio. Usted debe estar atento a cada una de las etapas de cambio del niño, aunque parezcan pequeños los pasos que él da. Pero cuando nosotros les vamos formando y dando el mensaje a ellos van cambiando de actitudes, ellos van cambiando su manera de relacionarse con los demás. Quizá en casa él estaba acostumbrado a escuchar malas palabras. Ahora que él sabe que eso no es correcto, que a Dios no le agrada y él aprende a cómo expresarse de manera correcta, usted va a ver que el niño ya no quiere decir esas palabras o que ya no se siente cómodo al hacerlo y va cambiando su vocabulario. Esa etapa es la etapa del otoño y nosotros como líderes debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque si el niño está cambiando, nosotros debemos fomentar o apoyar, contribuir a que ese cambio se complete. Porque a veces los dejamos sin ayuda, sin apoyo, y entonces el cambio no surge el efecto que realmente necesitamos, o quizás el cambio es, en lugar de ser para bien, va para mal. Por eso debemos estar atentos a cada una de esas etapas de cambio de nuestros niños, para poder apoyarlos, para que ese cambio pueda surtir un efecto positivo en la vida de ellos. Y por último, el invierno.
Y es que el invierno lo vamos a relacionar con el calor, un poco contradictorio, pero realmente el invierno es donde nosotros buscamos estar así como que calentitos, abrigados o en el fuego, en la fogata, cuando hacemos campamento, pues el invierno es la experiencia de grupo y la calidez que el niño percibe en el grupo. Saben que a veces los niños vienen de hogares donde ellos no los abrazan, no les dicen palabras afectuosas y encontrarse cuando llegan al aula, a la escuela sabática, un maestro que llega a veces enojado, que los voltea a ver mal o que si los abrazan, dicen, no, espérate, espérate, y los apartan. Imagínense cómo se va a sentir este niño. ¿Sí? Ya él está atravesando por una tormenta, él está atravesando por el invierno y en lugar de ser un lugar cálido que los reciba, nosotros somos como que más fríos que calientes. Es por eso que nosotros como líderes debemos aprender a dar esa calidez al niño, a poder abrazarlo, a veces la manera en que hablamos. Saben que es divertido, mi hermana se ríe por la manera en que yo le hablo a mis niños en las clases, a veces haciendo chistes y la manera, el tono de voz debe de cambiar al referirse a los niños. ¿Por qué? Porque son más pequeños, hay que adecuarnos y bajarnos al nivel de cada uno de ellos. Y quizás usted a los adultos le hable de manera diferente, más estricto, con un tono de voz más grave, pero con los niños hay que tratar de buscar esa calidez, que él sienta que incluso al momento de que usted le hable, diga, buenos días, sea algo que él diga, algo cálido, no decirle, buenos días, Andrés, y ya, no, algo que represente o que le transmita al niño la calidez que él necesita, porque muchas veces no sabemos el invierno que este niño puede estar pasando en su hogar, en la escuela o en algún otro lugar y nosotros poder ser ese refugio para él. Esta frase me encantó mucho y me gustaría que usted la repita no solo en voz alta, sino que ahí en el chat la escriba para que no se le olvide. El ministerio es un regalo especial de Dios. Repito y espero ver sus mensajes ahí de todos los que están conectados aquí, que escriban esa frase en el chat. No se le puede olvidar. El ministerio es un regalo especial. ¿De quién? De Dios. Y aunque parezca tedioso y aunque parezca que requiere mucho trabajo, mucha preparación, usted diga, no, es que definitivamente yo no estoy lista para eso. El ministerio que ha sido entregado en sus manos es un regalo especial de Dios. Y así como todo regalo que nosotros recibimos lo atesoramos, que a veces no lo queremos sacar del envoltorio y lo cuidamos con aquel afecto y todo, principalmente si es de una persona a la que apreciamos mucho, ese ministerio, mi querida hermana, mi querido hermano, que usted ha recibido, es un regalo especial de Dios. Y usted me dice, ¿pero por qué? Vean qué bonito hace referencia Henry Nouwen acerca del ministerio de niños, ¿verdad? O qué experiencia nosotros deberíamos vivir al trabajar con niños. Él dice, podemos ver a Dios en el rostro de Jesús y podemos ver el rostro de Jesús en todos aquellos que necesitan nuestra atención. ¿Y qué más que los niños, que necesitan y requieren ese cuidado especial de cada uno de nosotros? Por eso es un ministerio tan maravilloso, porque en cada uno de esos rostros podemos ver el rostro de Jesús manifestado en cada uno de ellos. Por eso Jesús dijo, porque todo lo que le hacen a esto, hasta el más pequeño, a mí lo hacéis. ¿Quiere ver usted a Jesús? Trabaje con los niños, cuídelos, pastoréelos y verá cómo se manifiesta Jesús en la vida de cada uno de ellos. Ahora bien, un ministerio con expectativa. Nuestro ministerio infantil no se debe cerrar solo a dar la lección de escuela sabática, a que se aprendan el versículo de memoria, a que participen una vez al trimestre en el programa de escuela sabática. No, el ministerio debe tener expectativa. Número 1, debemos presentar y comentar con nuestro grupo y nuestro equipo de trabajo. Debemos nosotros, con nuestros niños, perdón, los niños que estamos ministrando, debemos presentar y comentar con ellos de manera creativa que el plan de salvación.
Número 2, debemos pastorear a los niños. ¿Qué significa esto? Que yo debo acercarme a ellos y tratar de suplir sus necesidades espirituales. Y así como les decimos a los adultos, ¿verdad? Que hay que trabajar como en el ministerio de Jesús, que primero sanaba y suplía sus necesidades y después él les decía, sígueme, igual con el niño, debemos sanar sus heridas, debemos suplir sus necesidades para luego invitarlos a que ellos sigan a Jesús. Debemos pastorearlos a ellos. Número 3, hacer de la salvación una misión. Nuestro ministerio infantil debe estar orientado a la salvación de los niños. No solo a celebrar el Día del Aventurero, no solo a celebrar el Día del Niño Adventista, no solo hacer un programa de escuela sabática. El objetivo del ministerio es la salvación de los niños. Por lo tanto, nuestra misión, cada vez que usted prepare una clase, diga, bueno, ¿cómo puedo yo salvar o llevar el mensaje de salvación de los niños por medio de esta lección? Ese es el objetivo primordial. Y por último, ofrecer el entorno adecuado. No puedo hablarles a los niños del amor de Dios si yo me muestro un poco recelosa con ellos, un poco seca, un poco afectiva con ellos, entonces no van a comprender cuál es el amor de Dios. Ellos aprenden más cuando lo ven reflejado a través de nosotros, que somos las partes más cercanas a Él. Nosotros podemos ser ejemplos del amor de Dios, del amor de Jesús para con ellos. Así que debemos ofrecer un entorno adecuado, orientado para ellos, que los temas y las lecciones sean adecuadas para cada uno de ellos. Querido hermano, recuerde que este ministerio es difícil, requiere mucha preparación, pero Dios está con usted. Dios no se va a apartar de usted. Es una misión que Él le ha otorgado, por lo tanto, Él lo va a capacitar y le va a permitir poder hacer su labor de manera que podamos alcanzar a los demás. Nosotros solo somos instrumentos. El que hace la obra es ¿quién? Es Dios. Así que espero que cada uno de nosotros podamos tener esa confianza de que Dios nos acompaña y Dios nos da la fortaleza. Ahora bien, de todo lo que hemos hablado, y esta segunda parte es un poquito más fácil, yo sé que ya estamos a contratiempo, así que vamos a tratar de ser más breves en esta parte, pero no quería dejar esa parte tan importante que es el evangelismo en los niños. Vamos con el siguiente, que es acerca de los equipos de trabajo. Y es que, querida directora o director que se encuentran esta noche, cuando nos dan el cargo es como decir, ¿y ahora cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a hacer para dar todas esas clases? ¿Y cómo voy a hacer mi equipo de trabajo? Y es que para poder cumplir con el objetivo que es guiar a los niños a Jesús, necesitamos un equipo de trabajo sólido. Así que voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Algunos aspectos importantes para poder formar un equipo sólido. Pero primero recordar que todos somos un solo cuerpo. En Corintios se nos decía que ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular con él, como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué significa esto, mis hermanos? No somos sabelotodos. Y a veces en la iglesia creen que el director lo puede hacer todo y él que se haga cargo de todas las funciones. No, nosotros no lo sabemos todo. Y la misma Biblia nos instruye y nos dice que hay un cuerpo y este cuerpo se divide en partes diferentes con funciones diferentes para un solo propósito. Dios no hizo a ninguna persona con todos los dones, talentos o habilidades. Tenemos que trabajar juntos. Y esa es la palabra clave. Juntos hacia una visión en común. El cuerpo trabaja para una visión que en común, no unos por un lado, otros por el otro, no. La visión es una sola y ya la vimos, que es guiar a los niños a Jesús. Ahora, todos debemos trabajar en conjunto para el cumplimiento de esa misión. ¿Por qué? Porque el fin último es
que guiando a los niños en nuestro ministerio pueda tener un resultado efectivo. ¿Qué significa? Que cada niño que pase por el ministerio infantil de su iglesia encontrará la salvación y el gozo de Cristo Jesús. Esa es la misión especial. Ahora, todos somos un cuerpo. Vamos a hablar, ¿verdad? 1 Corintios nos decía que todos somos un cuerpo. Vamos a hablar acerca de la parte de formar su equipo. ¿Cómo puede usted formar un equipo? Número uno, no pidas que hagan algo que tú no hayas hecho. Y usted no le puede pedir a un maestro que le ayude a dar una clase de niños si usted no da una clase de niños. Usted es el primero que debe hacer el ejemplo. Como dice por ahí una reflexión de los líderes, la diferencia entre el líder y el jefe, ¿verdad? Que el jefe delega y le dice, usted haga esto, usted haga lo otro, pero él no está haciendo nada, solamente delegando. Pero el líder es el que dice, hagamos, y yo también voy a hacer mi parte. Entonces no podemos pedirle a los demás que nos ayuden si nosotros tampoco ponemos nuestra parte y hacemos lo que nos corresponde. Número dos, no des mucho no des mucho, porque hay desánimo pronto. ¿Qué significa? A veces cuando tenemos el ministerio nos lo dan y empezamos, como dicen, con todo y de repente nos desanimamos porque lo dimos todo al inicio que no nos quedó energía para lo demás. Este es un ministerio con bastante trabajo, bastante carga. Por lo tanto, usted debe ir haciendo su parte en lo que usted se va formando, va creciendo, entonces usted va dando la parte que usted necesita. No de un solo, a veces hacemos las cosas por impulso, por una motivación externa y luego el desánimo llega tan rápido que dejamos las cosas, como dije, a medio palo. Número 3, no dude de su llamado. Y usted puede decir, con tanto que han dicho, que yo no me siento capaz de hacer esa misión o yo no me creo capaz de poder hablar con los niños adecuadamente. No, si Dios lo ha llamado a usted a ese ministerio es porque Dios va a proveer la capacitación y las herramientas que usted necesita. No lo dude. Confíe en Dios, que Él es el que nos da todos los dones. El siguiente dice, dedícate a un líder a la vez. Y es que a veces cuando hacemos nuestro equipo de trabajo, queremos ayudarles a todos y enseñarles a todos a la vez. No, vaya por partes. Primero le ayudo a uno, lo instruyo. Una vez que él va agarrando el hilo, voy con el otro y así vamos por partes. El que, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Dedícate a un líder a la vez. Cada persona que usted vaya eligiendo, váyalo formando uno a la vez. Turna a tus líderes. Y es que como directores muchas veces también nos cargamos y decimos, me hago responsable de todo, en todas las actividades yo voy a ser responsable y nos cargamos tanto que al final no podemos con todo. No, nuestro equipo de trabajo debemos estar rodeados de gente que pueda también hacerse cargo, un programa de escuela sabática, porque sea el Ministerio Infantil, no significa que la directora del Ministerio Infantil dirija el programa, no puede delegárselo a una clase o a una de las maestras para que ella coordine a los demás, porque de esta manera también estamos formando y fomentando el liderazgo en nuestro equipo de trabajo. ¿Qué más podemos decir acerca de cómo formar un equipo? Debemos ser ejemplo. No podemos pedirle a los maestros estudie la lección que le toca dar. Si cuando nosotros nos toca dar la lección a los niños, nosotros venimos a leer el folleto mientras está el servicio de canto o no venimos preparados y venimos a improvisar. Los que deben ser nosotros como directores. Número 2, invita a otros a trabajar contigo. Cuando se haga su equipo de trabajo, no debemos como que imponer a las personas, decir, usted debe hacer esto. No, debemos invitar a los demás. Si va a armar su equipo de maestros de primarios, invite y dígale, mire, yo necesito un maestro. ¿Será que a usted le gustaría formar parte del equipo del Ministerio Infantil? Número 2, no solo los maestros somos los encargados de este ministerio. Recuerde que usted tiene a su disposición a los padres de familia. Ellos también tienen que formar parte de su equipo porque estamos trabajando con niños. Por ende, usted debe trabajar de la mano no solo con los niños, sino que también con los padres de familia y ellos son un apoyo muy sólido cuando usted los integra de manera correcta. Da oportunidad a los demás.
No impongamos el hecho de ser directores, no significa que lo que digamos es ley o que nosotros vamos a orientar el trabajo. Más bien, en la diversidad de ideas es donde están las mejores opciones. Demos oportunidad a los demás de crecer, de dar opinión, de orientarnos a veces. ¿Por qué? Porque nosotros no lo sabemos todos, porque no somos perfectos y por eso Dios nos ejemplifica como un cuerpo. Quizás la otra persona tiene una idea que es mejor que la mía y eso no me reduce mi autoridad. Al contrario, al dar las oportunidades a los demás de poder enriquecer el ministerio, entonces estoy fortaleciendo mi equipo de trabajo y debemos estar atentos. Animemos a los demás. Si usted es el que anda más pesimista, ay, es que los niños no vienen, ay, es que los papás no ayudan, ay, es que aquí en la iglesia no apoyan, ay, es que imagínense cómo van a andar los demás. No, su actitud siempre debe ser positiva y orientada a mejorar. No se enfoque en los problemas, enfóquese en las oportunidades, en las fortalezas de su ministerio y cómo eso le puede servir para que esas debilidades puedan disiparse. Pero si usted se enfoca en los problemas, entonces en lugar de crecer, va a contagiar a los demás del pesimismo y al final el ministerio se viene abajo. Por eso debemos estar atentos, animar a los demás, fortaleciéndolos siempre. ¿Por qué? Problemas vamos a tener siempre. Nuestras iglesias están llenas de gente pecadora y defectuosa. Por lo tanto, nosotros debemos de tratar de motivar a los demás. Debemos permitir que la gente tenga fracasos. A veces como líderes somos un poco exigentes con nuestro equipo de trabajo y decirle, no, es que cómo cometió ese gran error o que el programa no era así, que si usted lo hubiera hecho mejor. Desanimamos a los demás y en lugar de seguir trabajando deciden mejor dejar de hacerlo. Permitamos el fracaso. Es algo que puede pasar. Y más bien el fracaso debe ser una oportunidad para crecer, no para destruir el trabajo en equipo. Desafiar a nuestros líderes, a nuestros maestros, a las personas que están con nosotros, desafiar decirle, ok, mi ministerio infantil es pobre porque hay pocos niños, pero ¿qué podemos hacer para atraer más niños? Que para al terminar el año nosotros podamos tener aquí X cantidad de niños, o qué dinámicas podemos hacer, o qué actividad que amerite un premio, una recompensa o un incentivo, de manera que ellos estén como desafiados a crecer y hacer crecer el ministerio. De apoyo al liderazgo de los demás, no sea usted reteniendo sus conocimientos. Si usted ha tenido más experiencia en el ministerio infantil, comparta con los demás esas técnicas, estrategias que a usted le han servido, porque si se las deja para sí mismo, no significa que usted va a seguir siendo mejor que los demás. Al contrario, cuando usted ya no está en el ministerio, entonces el ministerio se viene abajo porque ya no hay cómo trabajarlo. Usted tiene que apoyar el liderazgo de los demás, que tus líderes se reproduzcan. No somos eternos. En algún momento vamos a ser movidos y alguien más va a llegar a nuestro lugar. Por lo tanto, debemos estar seguros de que ese alguien más está preparado para liderar con la misma vivez que nosotros lo hicimos. No debemos dejar morir el liderazgo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros alcanzar ese objetivo? Debemos tener a nuestros maestros capacitados. En primer lugar, debemos desarrollar un plan regular. A veces cuando ponemos a algún maestro en el ministerio infantil, él nunca ha utilizado un folleto, no sabe para qué es cada cosa, no entiende. Por eso es importante el trabajo en equipo. Al inicio del año explicarle, esta es la lección, vamos a leer los objetivos de este trimestre, vamos a leer cuáles son las bases, cuáles son los pilares que vamos a ver en este trimestre y explicarle a él que cada una de las lecciones van orientadas a este objetivo específico. De esa manera vamos desarrollando un plan regular de reconocer el material con el que nosotros estamos trabajando y lo que vamos a hacer durante el trimestre. También es importante que continuemos los planes. A veces surge algo, nos mueven una fecha, alguna actividad en la iglesia y todo se bloquea y entonces nos decimos, bueno, ya no lo voy a continuar. No, todo plan de trabajo debe tener continuidad, principalmente con los niños, no los podemos dejar a medias, debemos
concluir cada uno de nuestros planes y mantener la comunicación con nuestros maestros. Muchas veces alguna clase hay alguna dificultad, quizás un tema no se desarrolló bien o la maestra no entendía cómo desarrollarlo, pero como ya pasó ese sábado que se dio la lección, pues así que se quede. No, hay que darle continuidad y tener buena comunicación con cada uno de los miembros de nuestro equipo. Enviar coordinadores a otras iglesias, siempre es bueno pues compartir otras experiencias, para eso están actividades como las trimestrales del Ministerio Infantil, donde compartimos experiencias entre el maestro, ¿verdad? Y eso es muy efectivo, porque a veces pues las dificultades que nosotros estamos pasando, alguien ya lo pasó y quizás los consejos, la enseñanza de esta persona nos puedan servir a nosotros en la actualidad. Esa conectividad que nosotros debemos de tener, no solo, ¿verdad? Capacitando a nuestros maestros en nuestra iglesia, sino que cuando se relacionan con otros, ¿verdad? Y preparando un equipo. ¿Cómo podemos preparar nuestro equipo de trabajo? Pues claramente con las capacitaciones. Y es por eso que yo felicito a cada uno de los que están hoy conectados, porque necesitamos capacitarnos constantemente. Como decía la hermana Nayense ayer, los tiempos cambian, la información se va devaluando y nosotros debemos estar al día, porque estamos con los más pequeños. Llegan los más pequeños a nosotros, por lo tanto debemos estar actualizados en lo más para las maneras en las que ellos se desarrollan, el entorno en que se desarrollan. Eso es indispensable. La capacitación debe ser inicial. Ahorita estamos ya finalizando este año para comenzar un nuevo año lectivo y es importante que todos nosotros estemos formándonos. Si usted es un maestro nuevo que hasta ahora pues está en este ministerio, es de bendición capacitarse, porque le va a ayudar, le va a dar las bases para que usted pueda desarrollar su labor. Y las capacitaciones, queridos directores, deben ser variadas. Capacitar no solo es los seminarios, así como estamos haciendo nosotros. Muchas veces puede hacerse a través de retiros, a través de encuentros con otros equipos de maestros de otras iglesias, distritales, etcétera. O sea, muchas actividades que pueden ayudar a nuestros maestros, ¿verdad? Una de las actividades que en cierta ocasión hicimos en el club de guías mayores, nos tocaba darle clase a los más pequeños. Entonces, la directora del club nos puso a hacer una dinámica muy interesante, que era una manera de que nosotros nos capacitáramos, pero de manera creativa. ¿Cuál era? Nos pidió que buscáramos actividades para desarrollar con los niños, pero esas actividades debían de tener una enseñanza específica. Así que empezamos y mire, uno como alumno pues empieza a buscar y a ver qué actividad. Las pusimos en práctica con el equipo de guías mayores que iban a ser los maestros de las clases de conquistadores y aventureros. Y créanme que eso fue divertido, pero también aprendimos diversas actividades que podíamos desarrollar con los pequeños. Entonces hay diversas maneras en las que uno como maestro puede aprender. Así como el niño aprende diferentes fases, nosotros como maestros también podemos aprender de maneras diversas. Así que como directores, debemos orientar esa variedad al momento de capacitar a nuestros maestros. Y la relación humana es importante. Somos seres humanos imperfectos todos, cometemos errores, pero también necesitamos ese reconocimiento como maestro, decir, usted está haciendo un buen trabajo, siga así, va a superar esa prueba, usted lo puede hacer mejor, usted va a seguir creciendo. Seamos conscientes de que nuestros maestros también necesitan afecto, motivación de parte de nosotros como directores. No dejemos de hacerles saber lo que ellos están haciendo correctamente. Claro, con amor se corrige lo que no, pero siempre dando prioridad o realce a lo que sí está haciendo bien. Más consejos para poder tener una capacitación efectiva con nuestros líderes. Formar líderes para servir. Todo maestro debe estar consciente de que la labor que va a hacer es servir. ¿A quiénes? A los niños. Usted tiene que ir con esa mentalidad o formarlo con esa mentalidad de que van a servir a los más pequeños, que los van a guiar, que están ayudándoles a ellos. Usar un procedimiento específico. La capacitación, por ejemplo, ahorita es de manera general para todos los maestros, pero en ciertos momentos es importante, por ejemplo, capacitación para maestros de primarios, para que podamos tocar temas específicos o necesidades específicas del área de primario, capacitación para menores, porque hay temas específicos para clases menores, etcétera. O sea, hay cosas que se pueden hacer generales, pero hay cosas
específicas que deben tratarse, que quizás aquí no lo podemos tocar por tiempo, porque sería demasiado, etcétera. La instrucción en el arte de enseñar. Y es que no todos los maestros del Ministerio Infantil son maestros. Es por eso que es importante siempre orientar a los maestros de escuela sabática sobre el arte de enseñar, los aspectos más genéricos que debe tener una clase, de manera que la enseñanza en los niños sea efectiva. No los estamos mandando a recibir un curso pedagógico y todo eso, no, porque hay mucha gente que lo hace con amor y ya tiene esa vocación. A veces son mejores los maestros de vocación que uno que ha sido formado en esa área. Por lo tanto, no dejemos de lado esa parte. El arte de enseñar para nuestros maestros que quizás no tienen esa experiencia. Ofrecer incentivos al terminar cada capacitación. ¿Qué va a lograr usted aparte de adquirir conocimiento? Algún regalito, un viaje, un convivio que motive a la gente a que pueda participar de cada una de las capacitaciones. Más adelante, pues, encontramos algo muy importante que no me gustaría dejar de fuera esta noche, y es lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que los tengáis en mucha estima y amor. Los maestros necesitamos también esa estima, ese amor, conozca la labor que se está haciendo y que los podamos apoyar a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque sin maestros usted no va a poder llevar a flote el ministerio infantil. Así que no deje de reconocer, de hacerle saber el valor que esa persona tiene para el ministerio, para el crecimiento de los más pequeños. Usted puede buscar, ¿verdad? Actividades relacionadas con cada uno de sus maestros. Usted los conoce, usted sabe qué es lo que les gusta a ellos o qué es lo que más les agrada para poderles hacerles saber, por ejemplo, una salida de maestros, vamos a comer un día porque hemos tenido un trimestre bastante trabajoso, o al finalizar el año, pues un pequeño retiro de relajación, no tiene que ser de capacitación, sino que en son de agradecimiento por la labor que ellos están haciendo, para que ellos puedan motivarse y que puedan entender que lo que están haciendo se está haciendo valer, ¿verdad? Que lo reconocemos y que es una función muy importante dentro de la iglesia. Pero lo más importante, queridos directores, y creo que a veces es en lo que fallamos muchas veces en nuestras iglesias, y es que si queremos un equipo sólido y funcional, necesitamos proveerles los recursos necesarios. Esto parte desde el material que él necesita estudiar, el material que el alumno debe tener, el equipo y los recursos. Hoy en día no se puede tener una clase sin una grabadora, un televisor para producir los cantitos, para hacer más atractiva la clase. Todos estos medios debemos proveerlos a nuestros maestros. Y yo sé que no todos tenemos la capacidad de decir, vamos a tener un data show en el aula, pero sí proveer por lo menos a lo que más podemos llegar. Por ejemplo, yo utilizo en mi clase un parlante y pongo ahí, aunque no pueden ver la letra de los cantitos, pero sí los escuchan, ¿verdad? Y aunque haya mucho ruido, aunque a veces pasan muchos carros, porque la iglesia está a la orilla de la calle, con el parlante ellos tienen una mejor audición y pueden aprenderse mejor los cantitos. Cuando tenemos los recursos necesarios, podemos trabajar de manera más eficaz con nuestros niños. Así que identifiquemos en nuestra iglesia qué recursos hacen falta, qué recursos podemos proveer, y quizás no todo sale de tesorería, hagamos alguna actividad, una recolecta, pidamos donaciones y fortalezcamos nuestras aulas de niños, que el maestro pueda tener todo para poder hacer un buen trabajo, para que el niño pueda aprender de manera eficaz el mensaje de salvación. Así que no podemos dejar de lado esa parte. Dice 2 Samuel 24:24, no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y así que este ministerio, maravilloso ministerio que Dios nos ha dado, mis hermanos, nos va a costar, pero lo podemos presentar delante de Dios y Dios lo va a bendecir y lo va a recibir como un olor grato. ¿Por qué? Porque es algo a lo que nos hemos dedicado, es algo a lo que hemos puesto empeño y trabajo. Quizás no sea perfecto en muchas ocasiones,
Pero si nosotros lo estamos haciendo para honrar el nombre de Dios y para la salvación de los niños más pequeños, créanme que Dios abrirá puertas, va a fortalecer nuestra vida, nos va a capacitar y vamos a aprender. A veces, muchas veces nos toca desarrollar dones que no teníamos, pero Dios tiene el poder de hacer eso posible. Así que no se desanime. Usted es una parte muy importante en el crecimiento de la iglesia y en esparcir el mensaje de salvación. Que esta hermosa labor sea bendecida por Dios y que cada uno de los que estamos hoy aquí podamos estar confiados de que Dios nos guiará y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios les bendiga.